Muy buenas noches a todos nuestros televidentes del programa institucional del Ministerio de Defensa Unidos por la Seguridad. A partir de hoy tendremos cada domingo en este espacio una información muy importante de todas las actividades del Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En esta oportunidad, para hacer un balance del primer año de gestión, nos acompaña el Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera. Señor Ministro, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Ministro, para comenzar esta entrevista, quiero plantearle una inquietud. Dentro de pocas semanas, el país va a recordar que hace un año fue abatido en una operación de las Fuerzas Armadas el que el presidente Santos llamó el símbolo del terror de las FARC, alias el Mono Jojoy. Un año después, ¿qué se puede contar? ¿Qué se puede decir? ¿Qué ha significado para el país el Mono Jojoy abatido por las Fuerzas Armadas? Bueno, significó la caída del máximo símbolo de la arrogancia terrorista de las FARC, un hombre que había causado demasiado daño a miles de compatriotas con atentados en ciudades, en campos, no solamente contra la fuerza pública, sino contra la población civil. También significó la afectación de una estructura de mando y control muy fuerte en las FARC y también, hay que reconocerlo, el hecho de que más de 1000 terroristas que estaban cuidando a alias el Mono Jojoy se vieran de la noche a la mañana un poco desubicados, en desbandada. Muchos de ellos se han desmovilizado, pero otros se han regado por esa geografía del oriente del país tratando de cometer distintos actos delictivos, actos terroristas contra infraestructura, contra algunos medios de transporte o extorsión contra la población civil. Claro, el bloque oriental de las FARC, ¿cómo se encuentra después de que el Mono Jojoy fue abatido, un año después? Evidentemente el gran eje aglutinador de ese bloque oriental era el Mono Jojoy. Las FARC han tratado de recomponer sus cuadros, sus estructuras, pero la fuerza pública, fuerzas militares y de policía están a la ofensiva en esa zona, fundamentalmente con el esfuerzo de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Hay resultados, hay combates, hay una afectación muy fuerte del enemigo narcoterrorista en esa zona de nuestro país y gran cantidad de desmovilizaciones y capturas se han producido, además de las bajas en combate durante los últimos 12 meses. Uno de los puntos clave en este tipo de operaciones, como la Operación Sodoma, ha sido ese trabajo conjunto de las fuerzas militares, la Policía Nacional y otros organismos de inteligencia como el DAS, que han trabajado también en algunas de estas operaciones contra jefes guerrilleros, narcoterroristas. ¿Qué se puede decir de este nuevo modelo de operación conjunta? ¿Realmente es el que ha cambiado la ecuación de la confrontación en el país? Bueno, ha sido muy clave. Para que los televidentes tengan una clara noción de lo que ha sido la afectación a las FARC en el último año, el primer año del gobierno del presidente Santos, le doy algunas cifras. Cuando empezamos el gobierno, los estimativos de inteligencia hablaban de unos 9000 hombres en armas de la organización terrorista de las FARC. De ellos hemos neutralizado alrededor de 3500 en estos 12 meses. 1600 de ellos desmovilizados, que nos están dando gran cantidad de información y lanzan un mensaje de que hay otro camino, hay una segunda oportunidad. La desmovilización es una salida para ellos personalmente, pero también para las comunidades afectadas por el daño delictivo que cometían. Unos 1400 que han sido capturados y el resto dados de baja en combate. Algo similar ha ocurrido con el ELN, en una proporción menor, pero han sido neutralizados alrededor de 500 bandidos del ELN. Y si usted compara eso con las bandas criminales, ve también una tarea muy importante de nuestra fuerza pública contra estos grupos que esencialmente son narcotraficantes. A las bandas criminales, entre capturas y sometimiento a la justicia y muertos en combate con la fuerza pública, han sido neutralizados unos 3700 durante esos primeros 12 meses del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y esto es el resultado, tanto en el caso de las FARC y el ELN como en el caso de las bandas similares, del esfuerzo conjunto y coordinado de fuerzas militares y de policía. En particular, quiero subrayar el tema de las BACRIM, porque a las bandas criminales, hasta comienzos de este año, solamente se le combatía con esfuerzo policial. Y solo en caso de que la policía pidiera ayuda militar, entraban las fuerzas militares a cooperar. A partir de este año, con las operaciones Troya, en el Caribe, en el Pacífico, la que ahora estamos disponiendo en el sur del Chocó, hemos ordenado que toda la fuerza pública, fuerzas militares y de policía concurran con la Fiscalía para enfrentar con un esfuerzo de máxima coordinación e intensidad el desafío criminal de estos grupos narcotraficantes.
Más adelante vamos a hablar de las BACRIN y de las operaciones Troya que han sido tan exitosas, pero quiero complementar el tema de las FARC para que nos hable un poco de lo que ha sido el combate y las operaciones contra el bloque central. El presidente Santos permanentemente en sus discursos y alusiones que hace se refiere a esos golpes que se ha dado contra el bloque central en el nudo del centro del país. ¿Cómo ha sido ese combate contra el bloque central? El gobierno ha tomado la determinación de ir por los terroristas a sus guaridas, a sus madrigueras, a sus campamentos base, donde históricamente no habíamos llegado. Lo que históricamente se había hecho era proteger las ciudades, defender los centros poblados más valiosos por la concurrencia de gente y de valores económicos en riesgo. Pero una vez cumplida esa tarea, un poco ahí quedaba parada la fuerza pública, o por falta de iniciativa, o muchas veces porque el mando político no permitía ir más lejos. Ahora hay la orden de ir a acabar la tarea, de terminar con las FARC y con el ELN. Y por eso estamos llegando a montañas, a la profundidad de la selva, donde nunca antes habíamos llegado. El caso de esa guardia pretoriana que rodeaba al cerebro de las FARC, al máximo cabecilla de las FARC, Alfonso Cano, que es el Comando Conjunto Central, ubicado en el sur del Tolima, es un caso ejemplar. Unas 16 estructuras, unos 16 frentes de las FARC, dirigidos por un bandido que llevaba más de 30 años en esa organización, alias Jerónimo Galeano, fue abatido por el Ejército Nacional. Luego lo reemplazaron por otro bandido, alias El Abuelo, también fue abatido por el Ejército Nacional. Y uno tras otro, los principales cabecillas de esas estructuras han venido cayendo o capturados, algunos desmovilizados, otros abatidos en combate, y se va cerrando el cerco de nuestra fuerza pública alrededor del cabecilla principal de las FARC. Ministro, el tema de la defensa de nuestros soldados y policías. Hay una gran preocupación por parte de algunos sectores de las fuerzas militares por lo que ellos llaman la guerra jurídica, algunos lo califican de esa manera, y es la inseguridad que algunos manifiestan tener en medio de las operaciones militares. Entiendo y sabemos que el Ministerio propuso un proyecto de ley en el Congreso de la República para la Defensoría Técnica Militar. ¿En qué va eso, ministro? Bueno, hay que empezar por poner las cosas en su justa proporción. De 450.000 miembros que puede tener nuestra fuerza pública, estamos hablando de una cantidad muy pequeña, mucho menos del 1%, que están comprometidos en actos que cuestionan su conducta como miembros de o las fuerzas militares o de la Policía Nacional. Pero eso causa bastante ruido, bastante perturbación, en la medida en que en muchos de esos casos hay sindicaciones que, mientras se controvierten en estrados judiciales, llevan a la inopia, a la ruina, al soldado o al policía o al oficial o al suboficial, porque se tienen que defender con sus propios recursos. Hemos visto cómo hay una acusación de oro contra ellos, en los casos, por ejemplo, de derechos humanos o de violación grave del VIH, conducida por la Fiscalía, pero hay una defensa de barro, porque está en sus propias manos. Ellos no tienen recursos para hacerlo. Tienen que hacer descuentos de su propio sueldo para pagar una especie de seguro de defensa jurídica que muchas veces es insuficiente para el desafío intelectual y jurídico que implica la defensa de estos héroes. Por eso, radicamos a consideración del Congreso un proyecto de ley, esperamos que el Congreso lo apruebe, ya lo aprobó en primer debate, creemos que va a salir, que garantice a los miembros activos y retirados de toda la fuerza pública una defensa de oro por cualquier conducta que en ejercicio de sus funciones ellos tengan que explicar ante estrados judiciales o disciplinarios en Colombia o en el exterior. Nos vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Continuamos en este programa especial de Unidos por la Seguridad, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional, esta noche con el ministro Rodrigo Rivera y su primer año de gestión en esta cartera. Ministro, las bandas criminales, ¿qué resultados se pueden entregar de este primer año de esa lucha contra este desafío criminal? Vamos a acabar con ellas. En los últimos 4 años los colombianos pasamos de tener 32 a tener 7, poderosas, perturbadoras.
El propósito del gobierno del presidente Santos es acabar con esas 7. En este año, el jefe del ERPAC, de la banda criminal del ERPAC, allá en el oriente del país, alias Cuchillo, muy escurridizo, acabó su carrera criminal el pasado 25 de diciembre en un operativo de la Policía Nacional. El jefe de la banda criminal de los Paisas, el Mono Vides, allá en Córdoba, terminó su carrera criminal abatido también, neutralizado por nuestra Policía Nacional. El jefe de la banda criminal de la Alta Guajira, alias Pablito, capturado por la Policía Nacional en Bogotá. Resultados muy concretos. Estamos concentrando los esfuerzos contra todas estas bandas criminales, pero muy particularmente contra aquellas, las más fuertes, urabeños, rastrojos. Recuerdo que alias Donache, jefe de la banda criminal de los Machos, también se sometió a la justicia por la presión de nuestra fuerza pública en los últimos meses. Y contra ellas diseñamos la operación Troya Caribe y Troya Pacífico, que reúnen lo mejor de nuestras fuerzas militares y de policía en el propósito de neutralizar esas estructuras criminales, de asfixiar las fuentes de financiación, no solamente narcotráfico, cultivos ilícitos, sino también minería ilegal y extorsión, y de proteger a la población. Y en esa tarea hemos logrado neutralizar más de 3.700 miembros de bandas criminales durante el último año. El gran reto que tenemos es poder impedir que recluten más gente, que logren en medio de las dificultades económicas de muchas de esas zonas rurales, reclutar jovencitos y jovencitas como campaneros inicialmente con un celular en sus redes criminales y luego los ponen a hacer actividades cada vez más peligrosas, más metidas en daño a la población, y por eso logran como reciclar el número de sus integrantes. Ahí tenemos un desafío que involucra el esfuerzo también del Plan Nacional de Consolidación y coordinación con otras agencias del Estado en educación, en capacitación, en bienestar familiar, en liderazgo de alcaldes y gobernadores que pueden ser definitivo para, conjuntamente con la fuerza pública, tener éxito contra las bandas criminales. Sin duda han sido grandes éxitos en este último año, ministro, contra los grupos armados ilegales, guerrilleros y también contra las bandas criminales. En el tema de la seguridad de la gente, en la calle, en las casas, ¿qué resultados usted le puede contar al país que se hayan tenido en este último año? Sí, ¿qué ha significado este primer año del gobierno del presidente Santos para la gente común y corriente? Reducción generalizada en los delitos que afectan a la gente, entre el 1% y el 30% en promedio de reducción. En el caso del homicidio común, una reducción del 5.7%, tenemos 915 homicidios menos en este primer año frente al último año del gobierno del presidente Álvaro Uribe. En el caso del secuestro extorsivo, una reducción del 1.1%, 2 casos menos. En el caso de los actos terroristas, incluyendo desactivaciones, 10 casos menos, una reducción del 2.1%. En acciones subversivas pasamos de 166 a 117, 49 casos menos, una reducción del 29.5%. En piratería terrestre una reducción del 26.9%, de 509 casos a 372. En lesiones comunes, afectan a mucha gente, 4.670 casos menos, una reducción del 8.5%. Y en el hurto común, que incluye hurto a personas, a residencias o a establecimientos de comercio, una reducción de 3.735 casos, equivalente al 4%. En general, tenemos una buena tendencia de reducción de homicidios. El gobierno ha dicho un homicidio o un delito es demasiado, trabajamos para que no haya ninguno, pero hay que reconocer que estamos pasando de una situación muy generalizada de violencia a reducciones sistemáticas, continuas, que se mantienen y que proyectan una buena tendencia en el trabajo que estamos haciendo entre fuerza pública y comunidad. Además de estos resultados operacionales como tal, contra las bandas criminales, la guerrilla, usted ha adelantado una agenda política muy interesante a nivel internacional y tiene que ver con acercamientos y reuniones, visitas que han hecho distintos ministros de defensa de países vecinos. Aquí usted ha viajado también a otros países. ¿En qué consiste esa diplomacia para la seguridad de la que ya se escucha hablar en algunos sectores de la sociedad? Mire, especialmente en materia de lucha contra el terrorismo, contra las FARC y el ELN, y contra el delito transnacional, especialmente el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de explosivos, de armas, el lavado de activos. Nada nos ganamos con hacer un gran esfuerzo en territorio colombiano si tenemos hostilidad en las fronteras. Por eso la diplomacia para la seguridad se propuso el objetivo de lograr acuerdos binacionales de seguridad con todos los países fronterizos. Los hemos alcanzado ya en este primer año. Firmamos con Panamá, con Venezuela, con Perú, con Ecuador y con Brasil, acuerdos que nos permiten
compartir capacidades, compartir información e inteligencia, en muchos casos hacer operaciones coordinadas, conjuntas, combinadas, para proteger esas zonas fronterizas. Entonces, zonas que tradicionalmente han sido muy débiles por la ausencia de este entendimiento con los países vecinos, ahora van a ser doblemente seguras, porque además de nuestra capacidad militar y policial para protegerlas, vamos a poder contar con la capacidad militar y policial de los países vecinos. De lo que se trata ahora es de implementar estas medidas. Y ya los primeros resultados de estos meses han sido positivos. Hemos podido dar la señal de que ya no hay burladeros para el terrorismo de las FARC o para el narcotráfico en ningún país del vecindario. No hay esas zonas de tolerancia, no hay esas zonas grises tras las cuales ellos se podían amparar. Y esos gobiernos han dado muestras fehacientes de colaboración con el gobierno de Colombia y de que estos delincuentes no pueden tener tranquilidad ni respiro en ninguno de sus territorios. Ministro, hace apenas una semana vimos un gran despliegue de uniformados por las carreteras del país. Vimos a los tanques de nuevo, bueno, estas cosas que uno siempre ve en las carreteras y que a la gente le gusta mucho ver a sus soldados levantando el dedito en señal de bienvenida y de alegría de que la gente pueda recorrer las carreteras. Este nuevo plan de carreteras, ¿en qué consiste? Bueno, el resultado de la mejoría en seguridad en los últimos años fue que la economía se disparó. La economía fundamentalmente en zonas rurales que tenían muchos problemas de seguridad en el pasado. Zonas agrícolas y pecuarias, zonas de inversión petrolera en hidrocarburos y en minería, zonas con importancia turística. Y no teníamos un dispositivo de seguridad que abarcara todo eso. De un dispositivo que cubría 97 tramos viales, hemos dispuesto pasar a 150. De una cobertura de 7.900 kilómetros de carreteras, hemos dispuesto pasar a 13.000 kilómetros. De fundamentalmente proteger vías primarias, hemos resuelto pasar a proteger vías secundarias y terciarias. Y eso ya ha empezado a producir resultados. El primer puente, el puente del pasado fin de semana, nos permitió un aumento en la movilidad del 15% en comparación con el mismo puente del año anterior, con reducción de accidentalidad y de siniestralidad fatal, de muertos en esos accidentes de tránsito. De modo que yo creo que con un gran esfuerzo del Ejército Nacional, de la Policía Nacional y en algunos casos de Infantería de Marina, le estamos brindando a la gente las garantías para que pueda transitar por las carreteras, comerciar, desarrollar su actividad económica, turistear, disfrutar de nuestro país que es tan bello. Y así la gente lo ha manifestado, ministro. Créame que hemos recibido muy buenos comentarios. A propósito, queremos invitar a todos nuestros televidentes para que nos escriban al correo prensa@mindefensa.gov.co y que visiten nuestra página de internet www.mindefensa.gov.co para que puedan interactuar a través de nuestras redes sociales. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Ministro, para finalizar este balance de gestión de este primer año del presidente Juan Manuel Santos en materia de seguridad y de lo que ha hecho el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares y la Policía, quiero preguntarle por el tema de la transparencia. Últimamente en medios de comunicación hemos visto que organismos de control han estado haciendo algunas averiguaciones en el tema de la contratación en algunas fuerzas militares. ¿Qué está haciendo o cuáles han sido las instrucciones que usted ha dado en este tema concreto de la transparencia y del buen manejo, de la buena gerencia en el Ministerio de Defensa? Nosotros mismos estamos promoviendo esa agenda. Dictamos una directiva ministerial en el mes de enero para procurar que las prerrogativas que tenemos por el hecho de ser el sector de seguridad nacional, podemos contratar directamente en muchos casos, se hagan compatibles con transparencia y con la posibilidad de tener muchos oferentes en condiciones abiertas de transparencia que protejan al sector, pero que brinden la certeza de que no se juega con dados cargados ni con cartas marcadas contractualmente en este sector. Segundo, ha sido una norma de conducta. Cualquier sospecha, cualquier información que recibamos y que amerite por su contenido ir más allá, se investiga internamente y se comparte con los organismos de control para que ellos ejerzan las tareas correspondientes. Tercero, la instrucción de dar toda la cooperación
de las fuerzas militares y de policía, del propio ministerio, a esos organismos de control para adelantar esas tareas. Y cuarto, la decisión de introducir cambios en la administración de algunas de las empresas o de algunos de los nichos de responsabilidad contractual en el sector, cuando quiera que se presentan ya dudas más allá de lo razonable en torno a la forma como se están manejando estas responsabilidades administrativas o de conducción de personal o de manejo contractual en el sector. ¿Y usted ha tenido acercamientos con los entes de control para que estas investigaciones se adelanten de la manera más ágil? Porque finalmente las fuerzas militares y el mismo Ministerio de Defensa necesitan que esto pues, llegue a un término rápido. Acercamientos con Fiscalía y con Procuraduría para los temas de derechos humanos, que son otra obsesión del mando militar y policial del Ministerio de Defensa, y con la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría para los temas de manejo contractual y administrativo del sector, por supuesto. Lo que queremos es que en cada oportunidad donde estos episodios se presenten, podamos lanzar un mensaje de pulcritud, de transparencia, no a pesar del Ministerio o a pesar de las fuerzas militares o de policía, sino con el liderazgo y el compromiso de los comandantes de las fuerzas militares, del director de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa. Para finalizar, ministro, lo he escuchado en múltiples discursos, usted hablando de una frase muy importante y un mensaje que usted le manda a los colombianos, y es que unidos vamos a lograr vencer a la amenaza terrorista en el país. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Quisiera que le dijera a los televidentes ese mensaje que usted siempre pronuncia en los discursos. Cada uno de nosotros tiene que poner su granito de arena para que el país sea más seguro. Nosotros hemos elevado el nivel de ambición de nuestras metas. Queremos acabar con las FARC y el ELN, con esta pesadilla del narcoterrorismo que ya se prolonga por 47 años en el país, y no simplemente reducirla o disminuirla o resignarnos a que son como parte del paisaje o de la naturaleza. Queremos acabar con las bandas criminales como acabamos con los carteles de la droga en el pasado y no simplemente reducirlos. Queremos alcanzar niveles de seguridad propios de los países más avanzados del mundo y no resignarnos a que somos un país violento, tropical, donde la gente se mata una a otra sin que haya reacción. Y lo podemos lograr, nos hemos forjado metas ambiciosas, pero solo lo vamos a conseguir si esto no es un propósito simplemente militar o policial, si es un propósito colectivo, si es un propósito nacional y si cada quien asume su propia responsabilidad. Unos, nuestros héroes, arriesgando su vida, con sangre, sudor y lágrimas, enfrentando su responsabilidad; otros, nuestros ciudadanos, brindando información, denunciando, pagando sus impuestos, confiando en la autoridad y, por supuesto, cada alcalde, cada gobernador, cada líder gremial, cada periodista, construyendo confianza. En el marco en el que vamos a tener más seguridad es un marco de mayor confianza. El marco en el cual los delincuentes se salen con la suya es un marco de mayor temor. Hay que construir confianza con la participación de todos. Ministro, muchísimas gracias por estar esta noche en el programa institucional del Ministerio. Gracias, Javier. A ustedes los invitamos a una próxima emisión. Los dejamos con estas imágenes del Ministerio de Defensa y lo que hace nuestra fuerza pública.